Muy buenas noches con todos ustedes jóvenes. Los saluda el profesor Joao Arias. Nuestro tema de hoy, jóvenes, va a estar relacionado con la guerra del Pacífico, muchachos. Con la guerra del Pacífico, jóvenes. Ahora bien, para poder entender un poco lo que es este tema de la guerra del Pacífico, hay que ver cuál es el acontecimiento o un gobierno previo que va a influir en el desarrollo de esta guerra. A ver, hay un gobierno que se le conoce como el primer civilismo. ¿Quién fue el presidente durante este periodo, muchachos? A ver, ¿quién me podría decir? Muy bien. Manuel Pardo y Lavalle. Muy bien. Primer civilismo, Manuel Pardo y Lavalle. Muy bien, jóvenes. A ver, ahí tenemos a este gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, 1872, 1876. A ver. ¿Por qué se caracteriza este gobierno? Porque se agudiza nuestra crisis económica. ¿Ustedes se acuerdan con qué gobierno se inició nuestra crisis económica? ¿Se acuerdan, jóvenes, con quién se inició nuestra crisis económica? Con Pardo se agudiza, pero ¿con quién se inicia? Recuerden, gobierno de Don José Balta, jóvenes. ¿Ya? Con Balta, muchachos, se inicia, repito, la crisis económica y se agudiza durante el primer civilismo. Muy bien, muchachos, continuemos. A ver, de todos estos acontecimientos que voy a mencionar, ¿cuáles estarán relacionados
con la Guerra del Pacífico? ¿Cuáles nos podrían afectar para la Guerra del Pacífico? Muy bien, se reducen los gastos militares, claro que sí. Pero miren, ahí en los gastos militares no solamente es que se dejaron de comprar armas, sino que también se redujo la cantidad de soldados. Porque recuerden, uno de nuestros mayores gastos, ¿cuál era, muchachos? ¿Cuál era uno de nuestros mayores gastos durante el primer militarismo? Recuerden, la burocracia militar, ¿sí o no? Claro, se gastó en burocracia civil y en burocracia militar, ¿correcto? Muy bien. Otro acontecimiento que nos va a afectar tiene que ver, jóvenes, con el pago de la deuda externa. A ver, ¿qué sucede, jóvenes, cuando dejas de pagar tu deuda externa? No solamente es que suben los intereses, por si acaso, si no pagas tu deuda externa a nivel internacional, ¿cómo te consideran? Muy bien. Eres inelegible, jóvenes. Eres inelegible para préstamos. Muy bien. Eres inelegible para préstamos. Muy bien. Ese es otro de los grandes, jóvenes, inconvenientes. Otro de los grandes inconvenientes, muchachos. Y otro de los problemas tiene que ver justamente con el problema del salitre, ¿correcto? Tiene que ver con el problema del salitre. Profe, ¿por qué? Porque, a ver, primero se había establecido lo que era el estanco, ¿ya? El estanco del salitre. Después se estatiza por completo el salitre. Y la pregunta, jóvenes, mi pregunta sería la siguiente. ¿Con quién
nos vamos a ganar un problema por el comercio del salitre. A ver, ¿con quién nos vamos a ganar un problema por el comercio del salitre? ¿A qué país le afectaba, jóvenes? Chile tenía intenciones en nuestra salitrera, ¿es cierto? Muy bien. Era un país europeo. Inglaterra. Muy bien. Inglaterra. Miren, Manuel Pardo, uno de los grandes errores que comete, si ustedes ven, ahí está en negritas que dice que desarrolló la educación, ¿correcto? Desarrolló la educación. Él dejó de invertir en ejércitos, en armas, para invertir en educación, reducir nuestros gastos por la situación en la cual nos encontrábamos. Estableció la gratuidad de la educación primaria, desarrolló, por ejemplo, o creó la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas, lo que vendría a ser jóvenes. ¿Qué universidad es hoy la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas? Lo que hoy sería la UNI. Muy bien. Entonces, imagínense, se trató de desarrollar la educación, que era una buena idea, pero lamentablemente el contexto, jóvenes, no nos permitía eso, ¿correcto? No nos permitía eso el contexto. Por lo que se estaba viviendo. Chile estaba en un proceso, por ejemplo, de expansión. Chile, por ejemplo, muchachos, había comprado armas porque Chile estaba en guerra. Chile por estos años ya había tenido problemas limítrofes con Bolivia y con Argentina, que eso lo vamos a ir viendo ahora, muchachos, en la Guerra del Pacífico. Muy bien. Y un acontecimiento que los chilenos van a utilizar como pretexto para incluir, para involucrar al Perú en esta guerra, tiene que ver con la alianza defensiva entre Perú y Bolivia de 1873. Alianza que para nada fue secreta,
porque jóvenes, también, repito, también pudo haber sido integrada por Argentina, pero debido a problemas limítrofes con Bolivia y también por la injerencia de Chile, Argentina no terminó firmando esta alianza defensiva. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Ahora sí, jóvenes, ya tenemos el gobierno antecedente y pasemos a la guerra del guano y del salitre. Y ahí, jóvenes, este es un circular. Algunos me dirán, profe, pero no debería ser con Y. Lo que sucede es que este párrafo está tal cual como era redactado, jóvenes, en esa época. ¿Ah? Y ahí dice, el territorio salitrero de Antofagasta, que le pertenece a Bolivia, y el territorio salitrero de Tarapacá, que le pertenece al Perú, fueron la causa real y directa de la guerra. ¿Quién lo escribe? José Manuel Balmaceda. ¿Correcto? José Manuel Balmaceda. ¿Quién era este personaje? Ministro de Relaciones Exteriores de Chile. Muy bien, chicos. Y vamos a ver el contexto, muchachos. A ver, en Europa el salitre era importante porque habían dos acontecimientos que se estaban llevando a cabo. Tenemos ahí a la Segunda Revolución Industrial y tenemos la paz armada. El salitre, ¿por qué se volvió tan importante? Muy bien, era un insumo como un fertilizante. Muy bien. Y eso era necesario para la segunda revolución industrial. Y para la paz armada, jóvenes, ¿para qué era utilizado el salitre? Para la segunda revolución industrial como fertilizante. Pero la paz armada tiene una característica, muchachos. El fertilizante, jóvenes, el fertilizante es utilizado como insumo para la pólvora. Repito, como insumo para la pólvora. No se olviden. Claro, y eso tiene que ver con las balas.
Muy bien. Seguimos entonces. Ahí está. Para la fabricación de la pólvora. Muy bien, chicos. Seguimos. Y el país, obviamente, más preocupado va a ser, jóvenes, Inglaterra. Vemos ahí la presencia de los ingleses. Seguimos, muchachos. Vamos a los antecedentes. Y vamos a empezar con los problemas limítrofes entre Bolivia y Chile. A ver, muchachos, ¿cuáles fueron estos problemas limítrofes? Los límites naturales entre Bolivia y Chile hacia 1866 eran, jóvenes, el paralelo 25, la zona del río Paposo. Repito, la zona del río Paposo. Pero cuando Chile se enteró que entre el paralelo 23 y el paralelo 25 habían recursos salitreros, Chile le dijo a Bolivia: ¿sabes qué, Bolivia? Mis límites son el paralelo 23, no son el 25. Y ahí comienzan una discusión. Hacia 1874 se llegó a un acuerdo donde Bolivia le dice a Chile: bueno, ya, que sea hasta el paralelo 24, ni para ti ni para mí. Y se le permite a Chile poder explotar los territorios entre el paralelo 23 y 24. Repito, entre el paralelo 23 y 24. Y ahí también se establece, y eso vino en una pregunta de examen de admisión de este año de San Marcos, ¿correcto? Repito, en un examen de admisión, jóvenes, o en el examen de admisión de este año de San Marcos. Muy bien. Este acuerdo Batista-Walker Martínez es un acuerdo entre países, porque se están hablando de límites, ¿correcto? Se están hablando de límites. Y ahí también se acordó, repito, se acordó que no se pueden subir impuestos a Chile durante 25 años. Repito, no se pueden subir los impuestos a Chile durante 25 años. 5 años más tarde, el presidente boliviano Hilarión Daza establece este impuesto de 10 centavos. Vamos ahí a insertar el nombre de este presidente con el presidente de Bolivia, con el cual, jóvenes, con el cual
se va a dar inicio a la Guerra del Pacífico. Hilarión Daza. ¿Ya? Ahí está. Hilarión Daza, presidente de Bolivia. Profe, ¿y el presidente chileno? A ver. En el caso, jóvenes, del presidente chileno con el cual se inicia la guerra es Aníbal Pinto Garmendia. Ahí está. Aníbal Pinto Garmendia. Los chilenos obviamente consideran que Bolivia no está respetando los acuerdos que se habían establecido en el Tratado de 1874. Los comerciantes de la empresa salitrera de Antofagasta decidieron salirse de ahí porque Hilarión Daza, ante la negativa chilena, había amenazado con subastar las salitreras. Así que los comerciantes se retiraron a Chile. Ante esta situación, Aníbal Pinto ordenó que su escuadra invada Antofagasta. Repito, que invada Antofagasta. Ante la amenaza, repito, de una subasta o una injerencia del Estado boliviano en esta empresa. Pero los chilenos ingresaron a este territorio como si fuera un territorio chileno más. No hubo ningún enfrentamiento, no hubo ninguna escaramuza, no hubo ninguna pelea, muchachos. ¿Ya? No hubo nada de eso. Profe, ¿y el Perú? En el caso, jóvenes, en el caso del Perú, si tenemos que colocar ahí un antecedente, el antecedente, jóvenes, tiene que estar relacionado, vamos a poner ahí, vamos a colocar como antecedente, ya lo hemos mencionado, la alianza defensiva entre Perú y Bolivia de 1873. ¿Correcto? Esa alianza defensiva. Eso sería como antecedente. Y eso involucra al Perú porque tiene un acuerdo con Bolivia de apoyarlo diplomáticamente, militarmente, por esta alianza defensiva. El Perú, para tratar de evitar la guerra, envió hacia Chile la misión de Antonio Lavalle. El objetivo era evitar la guerra. Si no se podía evitar la guerra, retrasar el mayor tiempo posible la guerra. Pero los chilenos le dicen a Antonio Lavalle, ¿tú sabías de la alianza defensiva de 1873? Al parecer, Antonio Lavalle no tenía conocimiento.
Los chilenos le dijeron a Antonio Lavalle, ¿sabes qué? Si el Perú se declara neutral, no los involucramos en la guerra. Y todo el problema sería con Bolivia. Y el Perú no podía declararse neutral. Como los chilenos sabían esto, por eso se lo pedían al Perú. Porque, repito, principal, el objetivo principal, muchachos, era apoderarse de las salitreras. La misión Lavalle, jóvenes, fracasó. La guerra estaba declarada. Y nosotros no estábamos preparados para esa guerra. Los chilenos jóvenes, ¿dónde iniciaron la guerra? En el mar. Muy bien. Los chilenos decidieron iniciar la guerra con la campaña marítima. Para los entendidos, aquel que tenga ganado el mar, tiene ganado el 80% de la guerra, porque va a controlar una principal vía de comunicación, puede trasladar a sus tropas, puede bloquear los puertos. A ver, se va a producir, jóvenes, el bloqueo de Iquique. ¿Por qué los chilenos decidieron bloquear nuestro puerto de Iquique? Porque Iquique, jóvenes, representaba el principal puerto salitrero. Repito, el principal puerto salitrero. La escuadra, jóvenes, chilena repito, obligar a la escuadra peruana, ¿ya? Querían obligar a la escuadra peruana a que salga a enfrentarse a ellos en Iquique. Pero obviamente, jóvenes, obviamente, el Perú no estaba preparado para salir a enfrentarse. Todavía los barcos peruanos tenían que seguir repotenciando, arreglándose. Ante ese contexto, jóvenes, que ellos querían obligar a nuestros barcos a salir del puerto del Callao, y al no lograrlo, fueron en nuestra búsqueda.
Uno de los primeros combates que se van a producir y que van a marcar el inicio de la guerra va a ser el combate de Loa Ochipana. Repito, el combate de Loa Ochipana. Este combate, jóvenes, que marca el inicio de la Guerra del Pacífico, va a enfrentar a nuestro barco, el Pilcomayo, con el barco chileno Magallanes. No hubo, jóvenes, un vencedor, pero los chilenos llaman a ese enfrentamiento como la marcha triunfal de la torre, ¿no? Para ellos habían ganado este combate de Loa Ochipana. El combate que todo el mundo casi conoce y por eso muchos se confunden y piensan que es el primer combate de la guerra, es el combate de Iquique. A tener mucho cuidado, jóvenes. No te olvides, ¿con qué combate se inicia la Guerra del Pacífico? Combate de Loa Chipana. Pero uno de los importantes es el combate de Iquique. En este combate de Iquique, muchachos, vamos a tener, jóvenes, el enfrentamiento de nuestro querido Huáscar, muchachos. Este Huáscar, a ver, va a estar, jóvenes, en manos de Miguel Grau, ¿correcto? En manos de Grau. La Esmeralda chilena en manos de Arturo Prat Chacón. Los chilenos dirigidos por Arturo Prat. Nuestra independencia, que era nuestra mejor embarcación por si acaso, ¿eh? Nuestra independencia a cargo, jóvenes, de Guillermo Moore o Guillermo More, como le quieras llamar. Y la Covadonga, muchachos, la Covadonga, a manos, jóvenes, de Carlos Conde. Repito, a cargo de Carlos Conde. Muy bien. Ahí están, muchachos. El Huáscar logró hundir, jóvenes, a la Esmeralda. El Huáscar hunde a la Esmeralda. A partir de espolonazos, la termina hundiendo. En Punta Gruesa se le conoce también como combate de Punta Gruesa. En algunos textos se puede llamar, jóvenes, combate de Iquique, pero al enfrentamiento que se da entre la Covadonga y, y la independencia peruana y la Covadonga chilena,
Como el lugar donde se desarrolla es en la zona de Punta Gruesa, algunos también le dan ese nombre a ese combate, ¿ya? Hay que tener por ahí mucho cuidado, pero en general todos a veces se considera como combate de Iquique. En Punta Gruesa, justamente, nuestra mejor, jóvenes, nuestra mejor embarcación. ¿Qué es, muchachos? La Independencia se chocó con un peñasco. Repito, se chocó con un peñasco. Se le abrió el fuselaje, muchachos. Y nuestra mejor embarcación se terminó hundiendo. Así que nuestra independencia se hunde. Cuenta la historia que a partir de ese acontecimiento, Guillermo Moore se vistió con su uniforme de luto porque había perdido la mejor embarcación y participó, jóvenes, en la guerra utilizando esa indumentaria. Si ponemos en la balanza quién perdió más, definitivamente nosotros, porque habíamos perdido a nuestra mejor embarcación, que representaba en sí el 50% de nuestro poderío naval. Profe, pero hemos perdido un barco. Sí, muchachos, pero si se dan cuenta, el Perú, barcos para poder enfrentarse, solo dos. Mientras que los chilenos habían perdido la Esmeralda, que era uno de los barcos más antiguos. Con eso, jóvenes, el Huáscar, ¿no? El Huáscar se va a tener que enfrentar solo, muchachos, se va a tener que enfrentar solo a toda la escuadra chilena. Y a eso se le conoce como las correrías, jóvenes, del Huáscar. ¿Ah? De mayo a octubre, jóvenes, de 1879, eso no te puedes olvidar, muchachos, ¿ah? Estas correrías del Huáscar se producen, se llevan a cabo. Vamos a colocar ahí. Profe, y se acerca la guerra bueno, no guerra, sino el partido, jóvenes, entre Perú y Chile. Así es, muchachos, así es. Pero eso es otra historia, muchachos. Por honor al Huáscar, jóvenes. Muy bien. Mayo a octubre de 1879. El Huáscar era una pesadilla para la escuadra chilena. Al Huáscar lo llamaban el fantasma del Pacífico, porque aparecía y desaparecía. Aparecía y desaparecía. Se escondía con la niebla y bombardeaba a los barcos chilenos y se arrancaba. Llegaba hasta puerto chileno, lo bombardeaba y se arrancaba. Por eso le daban ese apelativo, muchachos. Todavía el Huáscar se dio el lujo de capturar al transporte chileno Rímac, donde se apoderó de armamento,
donde se apoderó de planos de guerra y eso causó un cisma en el alto mando chileno. Williams Rebolledo va a ser reemplazado por Galvarino Riveros. Galvarino Riveros, jóvenes, va a tomar el control de la escuadra chilena. Galvarino Riveros va a tener por objetivo atrapar sí o sí al Huáscar. A como de lugar. Repito, a como de lugar. Muy bien. Y ese fenómeno, jóvenes, se dio lugar, repito, se dio lugar en Angamos. A ver, jóvenes. El combate de Angamos enfrenta a nuestro barco, el Huáscar, con toda la escuadra, jóvenes, chilena. Repito, con toda la escuadra chilena. El Cochrane, el Blanco Encalada, el Loa la Covadonga, el O'Higgins y el Matías Cousiño. El Huáscar que estaba acompañado, jóvenes, de la corbeta Unión, a cargo de Aurelio García y García, le dio la orden de salirse de ahí. No la persiguieron, jóvenes, era una embarcación más pequeña, principalmente de transporte de víveres, pero el objetivo era definitivamente el Huáscar. Rodeado el Huáscar, jóvenes, no pasó mucho tiempo y un cañonazo del Cochrane cayó en la torre de comando del Huáscar y literal, jóvenes, literal, Grau voló en 1000 pedazos. Repito, Grau voló en 1000 pedazos. Con la muerte de Grau, jóvenes, y después de aquellos que le siguieron en el mando, se intentó abrir las válvulas del Huáscar para que no caiga en manos de los chilenos. Lamentablemente, jóvenes, los chilenos abordaron el Huáscar, ¿no? Abordaron, jóvenes, el Huáscar y terminó cayendo en sus manos como un trofeo de guerra. Aunque, jóvenes, aunque habría ahí que aclarar, muchachos, habría ahí que aclarar que el Huáscar fue repotenciado, ¿ya? El Huáscar fue repotenciado y salió a la mar, pero ya no con bandera peruana, ahora con bandera, jóvenes, chilena, ¿ah? Con bandera chilena, muchachos. Con la derrota en Angamos, la principal consecuencia es que Chile pasa a dominar el Pacífico. ¿Ah? Repito, Chile pasa a dominar el Pacífico.
Y ahora los chilenos van a trasladar la guerra, ya dominando el mar, hacia la tierra. ¿El Cochrane no era de nosotros? No, muchachos. El Cochrane era chileno. Los que en algún momento estuvieron en nuestras manos fue la Esmeralda, que la habíamos capturado durante la época de la independencia. Pero, y hay un pero, muchachos, cuando Cochrane, justamente hablando de Cochrane, que había hecho, recuerden, la expedición marítima durante la época de la independencia, no le habíamos pagado, él se llevó dinero, ¿ya? Se llevó dinero de las arcas del Estado y se llevó también el barco La Esmeralda y se la dejó y se la vendió a los chilenos. Por eso está en sus manos. La Covadonga es el mismo barco de la época de la guerra contra España, ¿ah? Que fue capturada también durante esa guerra y que quedó en manos también de los chilenos. Muy bien. Seguimos, jóvenes. A ver, y ahora en tierra, ¿cuál sería el objetivo principal de los chilenos? Ya dominaron el mar, ahora ¿cuál será el objetivo en tierra? A ver, ¿qué me dicen, muchachos? Llegar a Lima, no. Había algo atractivo, muchachos, recuerden. Claro, invadir Tarapacá, definitivamente ir por nuestras salitreras. En el primer desembarco de Pisagua, jóvenes, se produce la batalla de Tarapacá. A ver, ¿por qué tienes que recordar sí o sí a Tarapacá, muchachos? A ver, primero, jóvenes, Tarapacá, ¿qué es lo que representa? Nuestro salitre, ¿sí o no? En Tarapacá están nuestros principales yacimientos salitreros. Eso es uno. Lo otro, Tarapacá, jóvenes, es la única victoria peruana en la costa sur. Repito, Tarapacá representa la única victoria peruana en la costa sur. Derrotamos a los chilenos, ¿ah? Los derrotamos. Los chilenos salieron corriendo, pero lamentablemente, jóvenes, lamentablemente no pudimos mantenernos en Tarapacá y proteger. Así que, jóvenes, perdemos, por más que ganamos, por eso muchos la consideran una victoria pírrica, insignificante, sin importancia, porque perdemos nuestras salitreras, ¿ah? Por falta de una cohesión
militar. Repito, por falta de una cohesión militar. Por eso perdemos nuestras salitreras, muchachos. ¿Y qué representaban, jóvenes? ¿Qué representaban nuestras salitreras para nosotros? Nuestra principal fuente de ingresos. Los chilenos jóvenes, los chilenos se dieron el lujo de tomar nuestras salitreras, explotar nuestro salitre, vender nuestro salitre, comprar armamento con ese dinero y que el armamento, jóvenes, cañones alemanes, eran enviados hacia Tarapacá, donde eran entrenadas sus tropas. Por eso, muchachos, se considera esto como una victoria pírrica. Muy bien, muchachos. Ante esta situación, nuestro presidente Mariano Ignacio Prado viaja a Europa. La pregunta es, ¿para qué viajó nuestro presidente a Europa? ¿Mm? Esa es la pregunta del millón, jóvenes. ¿Para qué habrá viajado nuestro presidente a Europa? ¿Cuál era el objetivo? Muy bien. Entonces colocamos ahí viaje a Europa, ponemos ahí el objetivo es comprar armamento. Ese es el objetivo. La otra pregunta es, ¿de dónde se sacó el dinero para comprar ese armamento? A ver, ¿de dónde se obtuvo el dinero? Esa fue pregunta también de admisión. Muy bien. ¿Hubo una recaudación fiscal? Sí. A ver, jóvenes, el dinero se obtuvo de una colecta nacional, porque hubo una colecta nacional, y se obtuvo, jóvenes, de impuestos a las haciendas azucareras. De ahí, jóvenes, se obtuvo el dinero. Profe, ¿es cierto que Mariano Ignacio Prado se fue y nunca volvió? Miren, la verdad, jóvenes,
la verdad, jóvenes, es que él viajó con la autorización, muchachos, del Congreso. ¿Por qué tuvo que viajar? Porque nos habían bloqueado, jóvenes, cualquier venta de armas hacia el Perú. Repito, cualquier venta de armas hacia el Perú. Mariano Ignacio Prado pensó que él, en su calidad de presidente, podía ir a Europa y conseguir el armamento. Pero ni bien, jóvenes, ni bien viajó a Europa, ¿ya? A los días, porque eso fue hacia diciembre de 1879, a los días, jóvenes, a los 5 días más o menos, Nicolás de Piérola le terminó haciendo un golpe de Estado. Lo declaró traidor a la patria y si él ponía un pie, en territorio peruano, iba a ser, jóvenes, fusilado. Por eso Mariano Ignacio Prado demoró en regresar. Recién regresó durante el gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Así que de ahora en adelante, jóvenes, nuestro presidente va a ser Nicolás de Piérola. Los chilenos iniciaron su segundo desembarco en Moquegua con el objetivo de dominar toda la costa sur. Repito, con el objetivo de dominar toda la costa sur. Nos habían derrotado, jóvenes, en la batalla de Los Ángeles y después se dirigieron hacia Tacna. La batalla del Alto de la Alianza o la batalla de Tacna, o también llamada de Intiorco. Saben que esta batalla tiene una peculiaridad, jóvenes, porque es la única batalla que fue dirigida por un presidente. Miren, si acá en el Perú había existido un golpe de Estado, en Bolivia también. Ahora el nuevo presidente de Bolivia era Narciso Campero. ¿Ah? Él era el nuevo presidente boliviano. Y él es el que va a dirigir la batalla del Alto de la Alianza o de Intiorco. Pero, ¿cuál es la otra peculiaridad? Que en esta batalla Bolivia se termina retirando, jóvenes, de la guerra. Profesor, ¿y por qué se retira? Jóvenes, Bolivia había perdido, muchachos, el 80, repito, el 80% de su poderío militar. Repito, el 80% de su poderío militar. Bolivia estaba completamente en crisis. Ahora, al retirarse de la guerra, no es que Bolivia se retiró y no pasó nada.
no te olvides que Bolivia, tras retirarse de la guerra, también va a perder, jóvenes, su salida al mar. Y después, jóvenes, después de nuestra derrota en Tacna, los chilenos se dirigen a nuestro último bastión en la costa sur. Una de las batallas más sentidas, la batalla de Arica, que se disputó el 7 de junio de 1800, jóvenes, de 1880, muchachos. ¿Por qué de las batallas, jóvenes, más sentidas? Porque ahí, jóvenes, nuestra inferioridad, muchachos, nuestra inferioridad era en relación, jóvenes, de 4-1. Repito, de 4-1. Por cada, jóvenes, por cada peruano, habían, jóvenes, 4 chilenos. Tenían mejor armamento también. Repito, tenían mejor armamento. Otra cosa más, muchachos. La actitud de los chilenos en esta batalla de Arica también fue una actitud donde se cometieron muchos excesos, jóvenes, durante la guerra. Repito, muchos excesos durante la guerra. Como el famoso repase, muchachos. Repito, como el famoso repase. Es decir, no dejar prisioneros. ¿Ah? No dejar prisioneros. Muere Alfonso Ugarte, muere Bolognesi, y en realidad todo aquel peruano que respiraba o que se movía era repasado, era ultimado. Con la derrota en Arica, jóvenes, perdemos toda nuestra costa sur. Y los chilenos, jóvenes, ahora sí tienen el camino libre para venir hacia la capital. La expedición Lynch, muchachos. Repito, la expedición Lynch. Esta expedición Lynch tenía por objetivo atacar la zona norte peruana, atacar nuestras haciendas azucareras. ¿Por qué los chilenos querían atacar nuestras haciendas azucareras?
Recuerden, jóvenes, las haciendas azucareras eran lo poco que nosotros teníamos a nivel económico, ¿correcto? Recuerden, de ahí se había obtenido dinero para comprar armamento. Y como bien me dicen acá, profe, ¿querían debilitarnos? Claro que sí. Querían debilitar nuestra economía. Querían, jóvenes, que el Perú no tenga dinero y por eso se tenga que rendir sí o sí. Mientras que Lynch estaba obligando a los hacendados a recibir, digamos, o a decidir si apoyar a los chilenos o que les quemen sus haciendas, porque ese era el objetivo, ¿no? Cobrar cupos de guerra, que apoyen a los chilenos, o si no, sus haciendas iban a ser destruidas. En el sur, en Arica, se producen las conversaciones de paz en el barco La Caguana. Estas conversaciones de paz representan la mediación, jóvenes, norteamericana. Ahí, muchachos, el Perú le ofrece una indemnización de guerra a los chilenos. Le dice, Chile, ¿quieres la paz? Firmamos la paz. Yo te doy una indemnización de guerra, pero tú me devuelves todos mis territorios que has dominado. Chile le dijo, te lo agradezco, pero no, le dijo. Te puedo aceptar la indemnización de guerra, pero no te voy a devolver los territorios. Por eso las conversaciones de paz terminaron siendo un fracaso. Con esto, jóvenes, Chile decide venir a Lima, la campaña de Lima, tomar la capital y ponerle fin a la guerra. Y acá, jóvenes, esta estrategia, jóvenes, de Nicolás de Piérola fue un fracaso, ¿correcto? Porque divide a nuestras tropas en dos zonas, en San Juan y en Miraflores. Crea los llamados reductos para defender el ingreso de los chilenos a Lima. La resistencia en San Juan y en Miraflores, por más que se peleó con toda la actitud, no se pudo resistir, no se pudo derrotar a los chilenos, muchachos. No se pudo derrotar a los chilenos. Con la derrota de San Juan y Miraflores, los distritos de Chorrillos, Barranco, Miraflores fueron destruidos, saqueados. Los chilenos incendiaron estos distritos. Por ejemplo, quemaron, jóvenes, quemaron la casa de Ricardo Palma en Miraflores, por ejemplo. Porque Ricardo Palma era un corresponsal de guerra y él escribía todo lo que sucedía, todos los actos que cometían los chilenos. En venganza le quemaron su casa. Tras el fracaso de la estrategia de Piérola en Lima, los chilenos tienen el camino libre para ingresar a la capital. Piérola se retira de Lima, se va hacia Ayacucho a tratar de establecer un gobierno transitorio, pero al no funcionar, Piérola se terminó yendo del país con pasaporte francés. Es así que los chilenos
ingresaron, jóvenes, a la capital. Se produce, jóvenes, la intervención del almirante francés Abel Vergase du Petitoires, quien le dice a los chilenos que si ellos, jóvenes, destruyen casas o negocios franceses, Francia entraría a la guerra. Como no había presidente, los chilenos no podían firmar la paz. Lo recibió el alcalde de Lima, Rufino Torrico, quien les terminó entregando la ciudad. Un cabildo limeño se reunió, una junta de notables, y eligió, jóvenes, como presidente del Perú a Francisco García Calderón, el famoso gobierno de la Magdalena. Se pensaba que con él se iba a firmar la paz definitiva, pero él no quiso firmarla, cediendo territorio. Por más que le apuntaron con un revólver en la cabeza, él dijo, no firmo. Y es por eso que es considerado el héroe civil de la Guerra del Pacífico. Los chilenos se lo llevaron preso a Chile y el Perú nuevamente se quedó sin presidente. En Arequipa, don Lizardo Montero se autoproclamó presidente, repito, se autoproclamó presidente y apoyó a Andrés Avelino Cáceres a llevar a cabo la última campaña de la guerra, que vendría a ser la campaña de la Breña. Pero esta última parte, jóvenes, la terminaré de explicar tras nuestro examen. Ya el examen, jóvenes, está habilitado, muchachos. Ya debe estar habilitado, ya está, mejor dicho, habilitado. Así que voy a compartir, jóvenes, el examen. Y tras el mismo, muchachos, tras el mismo, terminaremos con la última parte de la guerra, muchachos. ¿Correcto? Terminamos con la última parte de la Guerra del Pacífico. Así que les comparto el link. Bueno, ya veo que ahí han compartido. Muy bien, chicos. Y regresamos dentro de 10 minutos, jóvenes.
Muy bien, chicos. Veo que ya algunos ya están terminando. A ver, lo demás, lo que faltan, jóvenes. Muy bien, chicos. Vamos rápido a ver, a actualizar el examen. Faltan todavía algunos, chicos. Vamos, muchachos. Quedan algunos minutos a los que faltan, por favor, para continuar con la clase. Vamos, muchachos. Muy bien, chicos. Vamos a cerrar los exámenes, muchachos. Y vamos a terminar con la clase, jóvenes. Vamos a terminar con la clase y pasaremos a explicar también las preguntas del examen, ¿correcto? Muy bien. Miren, en la campaña de la Breña o de los Andes centrales o de la Sierra Central, Sangrar, Pucará, Marcavalle, Pucará 2 y Concepción son victorias peruanas, ¿correcto? Son victorias peruanas. Esto pudo haber cambiado el destino de la guerra, porque los chilenos no estaban acostumbrados al relieve peruano. Pero hubo un acontecimiento que cambió, jóvenes, esto.
y fue la campaña en la Sierra Norte, la campaña que fue dirigida por Miguel Iglesias. Iglesias había tenido una victoria importante en San Pablo, pero en lugar de unirse con Cáceres, que estaba en la Sierra Central, decidió hacerle caso a los hacendados de la zona norte de negociar con el ejército chileno, de ponerle fin a la guerra firmando la paz. No importa cediendo territorio. Justamente, jóvenes, a ese acontecimiento se le conoce como el grito de Montán. Repito, el grito de Montán. Porque los territorios que se iban a ceder eran de la zona sur del Perú y eso a ellos no les afectaba. Ellos lo que no querían eran perder territorios de sus haciendas. Por eso los chilenos van a reconocer como presidente del Perú a Miguel Iglesias. Y Lizardo Montero se termina yendo hacia Bolivia. Ante esta situación, jóvenes, para poder firmar la paz había un problema. Cáceres en la Sierra Central. Chilenos y peruanos se terminan uniendo para derrotar a Cáceres. Y eso se produce en la batalla de Huamachuco. Una coalición peruano-chilena derrota a Cáceres. Con esta batalla se considera que se pone fin a la Guerra del Pacífico. Tras esta batalla, también es fusilado, como podemos ver ahí en la imagen, el coronel Leoncio Prado, hijo del presidente Mariano Ignacio Prado. Por eso Basadre decía, jóvenes, que la derrota de la guerra no fue producto de la superioridad de armas chilena o la estrategia chilena, sino más bien fue debido a la falta de unidad política y social en nuestro país. Con la firma del Tratado de Ancón, perdemos, jóvenes, a perpetuidad el territorio de Tarapacá y los territorios de Tacna y Arica pasaron a mano de los chilenos por 10 años con opción a jóvenes, con opción a llevar a cabo un plebiscito, ¿no? Ahí, jóvenes, iba a renegociar justamente con los pobladores de estos lugares para ver si querían quedarse con Chile o querían regresar al Perú. Y los chilenos van a hacer todo lo posible, jóvenes, para que los pobladores de Tacna y Arica se queden con Chile, ya sean por las buenas o ya sean por las malas. Pero esa va a ser otra historia, muchachos. Muy bien, chicos. Con eso hemos terminado nuestra clase de hoy. Pero nos falta explicar las preguntas del examen de hoy. Rápidamente, muchachos, en la pregunta número 1 nos habla sobre la crisis económica en la década del 70. Y la respuesta a la pregunta número 1 era la alternativa C. Los excesivos gastos públicos del gobierno de José Balta. En la pregunta número 2, aunque el Perú contaba con mayor población que Chile, los oficiales eran criollos que provenían del mundo urbano y la clase propietaria, mientras las tropas eran indígenas y hablaban otro idioma.
Los campesinos, por su parte, habían optado por situarse al margen de lo que entendían como una contienda de mistis o de hombres blancos. Por eso la respuesta es la de la falta de un ejército cohesionado. Y en la número 3, una de las consecuencias jóvenes de la Guerra del Pacífico es que los militares van a volver al poder. Justamente tras la firma del Tratado de Ancón, tras el fin de la Guerra del Pacífico, se va a dar inicio al periodo conocido como la Reconstrucción Nacional, y la primera etapa de ese periodo se le conoce como el segundo militarismo o el militarismo de la derrota, porque van a gobernar los presidentes que perdieron durante la Guerra del Pacífico. Muy bien, chicos. Ahora sí, con eso hemos terminado nuestra clase de hoy. Sí, más adelante el plebiscito se debió llevar a cabo durante el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, pero eso lo veremos en el periodo de la reconstrucción nacional. Muchas gracias, chicos, a todos ustedes y que tengan un buen fin de semana. Cuídense, muchachos.